Deficiencias en la adhesión del leucocito. Objetivos. 1. Describir los aspectos clínicos, diagnósticos y terapéuticos fundamentales de la deficiencia en la adhesión del leucocito del tipo 1. 2. Aplicar los conocimientos previos de inmunología para entender el desarrollo de la enfermedad. Y 3. Identificar los aspectos clave para diferenciar entre los tres tipos de deficiencias de adhesión leucocitaria. Generalidades. Son un grupo de trastornos causados por defectos en los leucocitos y en las moléculas de adhesión endoteliales. Estas enfermedades se caracterizan por la falta de reclutamiento del leucocito, particularmente el neutrófilo, en los lugares de infección. Se caracterizan por infecciones bacterianas y micóticas recurrentes y una mala curación de las heridas. Tienen un patrón de herencia autosómico recesivo, es decir, requiere de dos genes iguales para poderse expresar y por lo tanto, en padres heterocigotos se transmite a 25% de los hijos de forma independiente del sexo de los mismos. Deficiencia en la adhesión del leucocito del tipo 1. Existe defecto en la adhesión de los leucocitos al endotelio debido a mutaciones en el gen ITGB2 localizado en el brazo largo del cromosoma 21 que codifica para la cadena beta común o CD18 de las integrinas beta 2, esenciales para las conexiones con las células tisulares o las proteínas de la matriz extracelular, para lograr la movilización de los leucocitos. La base molecular del defecto es la falta o expresión reducida de las integrinas beta 2, entre las cuales se encuentran LFA1, MAC1 y P150-95. En estos pacientes, la mayoría de las funciones que dependen de la adhesión del leucocito son anómalas, entre ellas la adherencia al endotelio, la agregación y quimiotaxia, la fagocitosis y la citotoxicidad mediada por neutrófilos, linfocitos T y NK. El deterioro de la adhesión de leucocitos al endotelio limita el reclutamiento de células a sitios de inflamación. Manifestaciones clínicas. Se va a presentar en lactantes o escolares. Generalmente, las manifestaciones aparecen en los 2 primeros años de vida. Un fenotipo más grave se correlaciona con una menor expresión, menor al 2%, de CD18. Debe sospecharse ante cuadros de onfalitis, que es la infección del ombligo, onfalorexis tardía, que es el desprendimiento tardío del cordón umbilical, incluso mayor a 3 meses. Infecciones en los tejidos blandos, que pueden ser indoloras, necróticas y con riesgo de recurrencia. Cicatrización defectuosa. Esto se debe a la ausencia del infiltrado normal de macrófagos que contribuye a la cicatrización mediante la producción de factores de angiogénesis, como citocinas y el factor de crecimiento tumoral beta. En la fase aguda de la infección puede haber abscesos cutáneos, abscesos perirectales y sepsis. Además, se presenta periodontitis y gingivitis. Debido al defecto para la adhesión de neutrófilos en los sitios de lesión, por lo general no se documenta pus y se presenta leucocitosis a expensas de neutrófilos. Los patógenos identificados con más frecuencia son Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella, Proteus, Enterococos, Cándida y Aspergillus. Diagnóstico. Lo principal es la sospecha clínica. A pesar de que es una enfermedad infrecuente, se debe tener siempre en cuenta. Leucocitosis extrema, incluso en periodos libres de infección, debido a la ausencia de extravasación normal de granulocitos. Y mediante citometría de flujo se detecta una notable disminución o ausencia de CD18. Tratamiento. Se basa en la utilización de antibióticos de amplio espectro en caso de infección, administración de antibióticos profilácticos, así como un buen estado nutricional. Se puede utilizar inmunoglobulina intravenosa con el fin de mejorar la ozonización de microorganismos y para prevenir la diseminación del proceso infeccioso. También está descrita la gammaglobulina subcutánea local y el factor estimulante de colonias de granulocitos, con el objetivo de un efecto inmunomodulador local. Para el fenotipo grave, existe el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Deficiencia de la adhesión del leucocito del tipo 2. No se debe a defectos de las integrinas. Esta deficiencia se debe a una falta de Cialí-Lewis, el ligando que hay en los neutrófilos y otros leucocitos necesario para unirse a las selectinas E y P que hay en el endotelio activado. Este defecto se debe a una mutación en un transportador de GDP fucosa,
responsable del transporte de la fucosa al aparato de Golgi, lo que da lugar a la incapacidad de sintetizar Cialyl-Lewis, lo que provoca una falta de unión de los leucocitos al endotelio, la imposibilidad de que rueden y, por tanto, el reclutamiento defectuoso en los lugares de infección. La deficiencia de la adhesión del leucocito del tipo 3 consiste en un defecto en la vía de señalización que media la activación de la integrina inducida por las quimiosinas, que es necesaria para la unión firme al endotelio. En un subgrupo de pacientes se debe a mutaciones en el gen que codifica Kinlin3, una proteína que participa en la transmisión de señales de las integrinas. En resumen, los tres tipos de deficiencia de lesión leucocitaria presentan un patrón de herencia autosómico recesivo. El defecto en la de tipo 1 está en el gen que codifica a la cadena beta común, en la tipo 2 en el transportador GDP-fucosa y en la de tipo 3 se afecta la vía de señalización. La consecuencia de la deficiencia de lesión leucocitaria tipo 1 es la falta o expresión reducida de las integrinas beta 2. En la de tipo 2 no se sintetiza Cialyl-Lewis para la unión a selectinas, mientras que en la de tipo 3 no ocurre la activación de las integrinas.